Luego de hacer el inventario de acciones, tenemos que, de todas esas acciones inventariadas, ya sea acciones donde se han recogido en campo o acciones que se han recogido a través de información secundaria, tenemos que hacer un proceso de priorización. Para esta priorización tenemos que establecer algunos criterios que nos permitan priorizar las diferentes actividades. Y aquí en la pantalla mostramos algunos criterios, por ejemplo, criterios generales, ¿no es cierto? El tema de siempre es más costo efectivo conservar lo que está conservado que restaurar lo que está degradado, ¿no? Si yo tengo que poner el poco dinero que tengo que decidir entre si invertir en una cuenca que está conservada o invertir en una cuenca que está degradada, yo, si quiero ser más efectivo, tendré que conservar lo que está conservado antes de restaurar lo que está degradado. Restaurar lo que está degradado seguro que va a ser mucho más costoso que proteger la cuenca que está conservada. Otros criterios siempre es más costo efectivo restaurar un ecosistema con su cobertura vegetal natural que restaurar el ecosistema con otra cobertura vegetal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un ecosistema de pastizales andinos, por ejemplo, siempre va a ser más costo efectivo restaurar esos pastizales, ese ecosistema con los mismos pastizales, que poder introducir una nueva especie, ya sea forestal o arbustiva, para poder restaurar ese ecosistema. Entonces, así identificamos una serie de criterios y en base a esos criterios empezamos a dar puntaje a las diferentes actividades, a las diferentes acciones que se han inventariado. Las acciones que acumulan el mayor puntaje deberían ser las prioritarias. Los criterios también tienen que ver con experiencia de la población en implementar esas acciones, con el costo que demanda, con la facilidad tecnológica. Hay varios criterios que ustedes van a poder encontrar en la guía. Y entonces, en base a los criterios, se sacan los puntajes. Las que sacan el mayor puntaje serán las actividades con mayor prioridad a ser implementadas. Por ejemplo, este es un mapa donde se ha trabajado el tema de la intervención de mecanismos para la empresa de agua del Marañón, donde en un componente 1 se trabaja la adecuada conservación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica. Ahí se trabajan exclusivamente acciones para conservar el ecosistema. Un componente 2 tiene que ver con eficiente generación de información de servicios. Se plantea un sistema de monitoreo hidrológico para poder medir cuál es el impacto del componente 1 sobre la cantidad o la calidad del agua. Y un componente 3 es adecuados programas de capacitación para el buen manejo y gestión de los servicios ecosistémicos que proveen las microcuencas. Este es un trabajo tanto con los contribuyentes como los retribuyentes. Generalmente esos son los componentes clásicos que se incluyen en un proyecto de conservación o restauración de ecosistemas. Luego de haber priorizado las acciones, definimos indicadores y diseñamos un sistema de monitoreo. Entonces, por lo general, nosotros necesitamos medir cuál es el impacto de cierta acción. Por ejemplo, si vamos a reforestar en una cuenca, lo que queremos medir es qué significa 20 o 30 o 100 hectáreas reforestadas en esta cuenca, qué significa en impacto en cantidad o calidad de agua, ¿no es cierto? Entonces tenemos que encontrar la forma de relacionar área conservada con caudal o comportamiento del caudal en la cuenca, ¿no? Y para esto podemos tener indicadores ideales que como parte de este curso va a haber una charla específica para eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, si queremos hablar de regulación hídrica, tendremos que trabajar con indicadores como el caudal mínimo o el caudal base. Si queremos hablar de control de erosión, tenemos que ver con la cantidad de sedimentos que lleve el agua y poder trabajar ese tipo de datos y convertirlos en indicadores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos indicadores ideales, pero estos indicadores ideales, por lo general, no se tiene una información, una línea base. Pero sí tenemos
en el día a día del trabajo del servicio de agua potable, las empresas recogen ciertos datos, ciertos parámetros de información que tienen durante muchos años, ¿no? Por ejemplo, toda empresa de agua tiene lo que es la turbiedad del agua cruda, ¿no? Esta turbiedad del agua cruda podemos tener una línea base de los últimos 10 años de tratamiento de agua que tiene la empresa para ver cómo ha ido comportándose el nivel de turbiedad del agua cruda y compararla con el estado de conservación de la cuenca, y de esa manera establecer una relación entre conservación y los niveles de turbiedad, y luego eso podremos llevar a una comparación entre el nivel de conservación y los costos de tratamiento. Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar información que ya se genera en la empresa de agua y poder relacionar e identificar estos vínculos que nos permitan evaluar el impacto de la conservación o de la degradación de los ecosistemas. Estos indicadores, acá hay un ejemplo de los indicadores. Por ejemplo, si vamos a conservar o restaurar la cobertura vegetal, un indicador o una variable a medir es el área de conservada en hectáreas. El indicador será el área con cobertura vegetal conservada y o restaurada, y el monitoreo requerido será utilizar el sistema implementado por el proyecto, ¿no? Pero ese es el monitoreo y el indicador de una acción. Si queremos ver el impacto de esa acción, podremos decir la calidad del agua como impacto. La variable sería exigido por norma contaminantes orgánicos, o en el caso de regulación hídrica el caudal. El indicador sería caudal mínimo en la fuente, en el caso de regulación hídrica. En el caso de la calidad de agua o control de sedimentos, podemos ver ahí, sería el nivel de turbiedad sobre el cual es necesario detener la operación en la planta. Y el monitoreo requerido sería el registro a partir de los registros de la empresa de agua, o un monitoreo hidrológico con apoyo de alguna empresa especialista en este tema, o implementar un sistema propio con el proyecto. Pero la idea es poder identificar variables de monitoreo, indicadores y el monitoreo requerido, tanto para la acción de conservar como para medir el impacto de esa acción. Finalmente, para terminar, quiero mostrarles el estado actual que tenemos en la implementación de mecanismos a nivel nacional acá en el Perú, ¿no es cierto? Donde quiero resaltar que las partes verdes de este cuadro significan el momento en que se hizo el diagnóstico hídrico rápido en cada una de estas empresas, ¿no es cierto? Como verán, todo trabajo empieza por hacer un buen diagnóstico hídrico rápido, y a partir de ahí podemos hacer las fichas, los proyectos y la formulación de los proyectos de inversión, etcétera, etcétera. La primera acción que necesitamos para poder diseñar los mecanismos es el diagnóstico hídrico rápido, como mostramos ahí. A la fecha tenemos más de 104.000 soles que las empresas de agua están destinados a la conservación de las fuentes de agua. Con eso quiero terminar esta sesión y agradecerles por el tiempo dedicado a esto. Gracias.